Buen día, nuestro equipo es sobre el PIA de mecánica vectorial. Nuestro equipo está conformado por Ricardo Betancourt, Jorge Eduardo Garza Garza, César Ociel y su servidor Ricardo Lozano. Nosotros vamos a hablar del teorema de Pitágoras y las funciones seno, coseno y tangente. El teorema de Pitágoras habla de, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Que si bien aquí aparece la fórmula a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones entre los catetos, la hipotenusa y un triángulo rectángulo, antes de derivar su teoría. En el cuadro que se ve aquí a la izquierda, habrás notado de la palabra al cuadrado, así como el 2 arriba, de las letras a más b igual a c. Elevar al cuadrado de un número significa multiplicarlo por sí mismo. Entonces, un ejemplo de esto sería el número 5. Para elevar un número 5 al cuadrado, se multiplica 5 por 5. Otro ejemplo sería el número 12. Para sacar su cuadrado, por así decirlo, es 12 por 12. Aquí en la tabla se muestran más ejemplos. 2 al cuadrado es 2 por 2, es igual a 4. 3 por 3 es igual a 9. Y así sucesivamente. Si A y B son longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Esto quiere decir que si se suma el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, da como resultado la hipotenusa, que en este caso es la C, al cuadrado. Ya nomás para sacar la distancia, pues nada más sería sacar la raíz cuadrada de C. El teorema de Pitágoras se puede representar también en términos de área. En un triángulo rectángulo, el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de un cateto. Puedes ver la ilustración para el mismo triángulo rectángulo. Y aquí se muestra un ejemplo. Mi compañero les hablará de las funciones seno, coseno y tangente. Buenas tardes, yo soy Ricardo Tancuri y les hablaré, como ya dijo mi compañero, de estas funciones. Bueno, la función seno es una función trigonométrica muy importante que puede encontrarse en diversos campos de la ciencia. Podemos definir esta función de seno como el conjunto que pertenece de los números reales y la solución de este es otro número real que se expresa como f de x es igual a seno de x. Es por tanto una aplicación de la relación trigonométrica seno a una variable independiente que se suele expresar en radianes. Cabe destacar que los valores del seno siempre variarán entre -1 y 1. Además, se puede ver que es una función impar, ya que sus elementos opuestos tienen imágenes opuestas. Es decir, que el seno de 30 va a ser un medio y el de -30 va a ser -1/2. Y también continúa en todo su recorrido. Y aparte, si nos fijamos atentamente, veremos que el seno no es más que el cateto opuesto del ángulo, partido de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si vamos rotando este triángulo imaginario en la circunferencia, nos irá dando los distintos valores de los ángulos del seno. Como podemos ver en la imagen, y es igual a seno de x, y conforme va avanzando la circunferencia vemos como seno de x1 es igual a 90 grados, y los radianes son pi entre 2. Seno de x es igual a 0, los grados van a ser 180, y los radianes van a ser pi, y así sucesivamente hasta formar, por decirlo, el doble. Esta función de seno en el teorema de Pitágoras y en la función trigonométrica se define como la razón o división entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Como vemos en el primer ejemplo, el seno del ángulo alfa es igual a seno de ángulo alfa, que es igual entre x sobre h. En este caso, en primer caso, vemos que x es cateto opuesto y h es hipotenusa. Y en el segundo ejemplo, a la imagen de la izquierda, vemos como ejemplo el seno del ángulo beta, perdón, es igual a el cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es y e hipotenusa igualmente es h. Para la función coseno vemos que es una función trigonométrica y que es el resultado del cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Dicha fórmula, como vemos ahí, es el coseno del alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Y la forma más sencilla de entender la función coseno es usar la unidad círculo. Para una medida del ángulo dada θ, dibuja una unidad círculo en el plano coordenado y dibuja el ángulo centrado en el origen, con un lado como el positivo en el eje X. La coordenada en X del punto donde otro lado del ángulo intersecta el círculo es el coseno de θ y la coordenada en Y es el seno de θ. Como vemos en la imagen, vemos una circunferencia del círculo en rojo y en el eje Y vemos la coordenada 0 de sen θ, que es pues el seno de, vemos cómo es el triángulo rectángulo formado por la línea azul. Y en el eje de las X vemos cómo es coseno de θ es coma 0, que la coordenada al momento de intersectarse sería coseno de θ, seno de θ. Esta función coseno en el teorema de Pitágoras se define como la razón o división entre el cateto adyacente o continuo al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Como vemos en el primer caso, el coseno del ángulo alfa es y sobre h, que quiere decir cateto adyacente sobre hipotenusa. En el segundo caso, de la imagen de la derecha, vemos como el coseno del ángulo beta es x sobre h. En este caso, x es cateto adyacente y h es hipotenusa. La función tangente es una función periódica que es muy importante en trigonometría, y la forma más simple de entender esta función es usar la unidad círculo. Para una medida de ángulo dado θ, dibujo una unidad círculo en el plano coordenado y dibujo el ángulo centrado al origen con un lado en el eje positivo de las X y la coordenada en X del punto donde el otro lado del ángulo intersecta el círculo es coseno de θ y la coordenada en Y es seno de θ. Como vemos, pues es muy parecida o casi similar a la del coseno, pero pues hay que recordar que esta función tangente es una combinación de división de ambas funciones. Hay unos pocos valores del seno y coseno que deben ser memorizados, basados en los triángulos de 30, menos 60 y menos 90 grados, y en los triángulos de 45, menos 45 y menos 90 grados. Basados en estos, puede deducir los valores relacionados para la tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en ciertos problemas o ejemplos se nos puede presentar un triángulo rectángulo en el cual nos incluyan los ángulos. Y si estos ángulos, al menos uno de ellos, es 30 o 45, podemos deducir por sentido común los demás ángulos. Y por estos ángulos podemos deducir también las medidas de los catetos, ya sea el de adyacente o el opuesto, como vemos en la imagen de la izquierda. Esta función tangente en el teorema de Pitágoras se define como un ángulo, como la razón o división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo rectángulo, como ya hemos mencionado anteriormente. En el primer caso, el coseno del ángulo alfa es igual a x sobre y, x en este caso es cateto opuesto y y es cateto adyacente, como vemos en la imagen de la derecha, donde dice primer caso. Y el segundo caso es el coseno del ángulo, el coseno del ángulo beta, que es igual a tangente beta, que es igual a y, cateto opuesto sobre x, que es cateto adyacente. Además, tenemos también las funciones trigonométricas inversas, que estas son las inversas de las funciones seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Y estas se utilizan para obtener un ángulo a partir de cualquiera de las relaciones trigonométricas angulares. Y como ya observamos en la trigonometría, pues son usadas para poder sacar el ángulo de un triángulo rectángulo utilizando su inversa de seno, coseno, tangente. Y como vemos ahí, es decir, seno de 1 de x, coseno de menos 1 de x, tangente menos 1 de x. Que al momento de leerlas sería ángulo alfa, que es igual a seno inverso de x sobre h, ángulo alfa, que es igual a coseno inverso de y sobre h, y ángulo beta, que es igual a tangente inverso sobre x, de x sobre y. Bueno, yo soy Jorge Garza, yo le voy a explicar el fundamento básico y un ejemplo del teorema de Pitágoras. Bueno, dado que el triángulo rectángulo que está en la siguiente imagen se divide en tres partes, cateto A, cateto B, hipotenusa. Abajo, arriba del triángulo, podemos ver la fórmula para sacar hipotenusa o en sí cualquier cateto, y abajo está la manera despejada. Siguiente diapositiva. En el ejemplo que vamos a ver en este ahorita es calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que sus lados miden raíz de 2 y raíz de 5 y su base es 3. Siguiente. Para poder calcular la altura de los triángulos hay que dividirlos en dos, que sería la altura, como pueden ver con la letra A.
y pues aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, la base del triángulo completo mide 3. Se divide en 2, la base de cada triángulo, pues no sabemos cuánto mide. Por lo tanto, hay que sacarla con la ecuación que dice x más y igual a 3x más y igual a 3. Aplicamos Pitágoras y obtenemos la ecuación raíz de 2 al cuadrado igual a cuadrada más x al cuadrada. Entonces sería 2 igual a cuadrada más x al cuadrada. Una nota, no conocemos ninguno de los dos catetos. Procediendo con lo mismo, obtenemos lo siguiente. La raíz de 5 al cuadrado igual a cuadrada más y al cuadrado igual a 5 igual a cuadrada más y al cuadrado. Es decir, tenemos las siguientes tres ecuaciones. 2 igual a cuadrada más x al cuadrada, 5 igual a cuadrada más y al cuadrado y 3 igual a x más y. Podemos aislar la y en la tercera ecuación obteniendo y igual a 3 menos x. En la segunda ecuación tenemos una y sabemos que 3 menos x es y. Así que la sustituiremos en ella. Y nos quedaría lo siguiente. 5 igual a cuadrado más, paréntesis, 3 menos x al cuadrado. Y pues nos quedaría 5 igual a al cuadrado más y al cuadrado igual a y igual a 3 menos x. Siguiente. Como tenemos una resta al cuadrado, podemos aplicar la fórmula de binomio de Newton o binomios al cuadrado, que recordamos que es a cuadrado menos b al cuadrado igual a cuadrada más b al cuadrado menos 2ab. Por lo tanto, quedaría lo siguiente. 5 igual a cuadrada más 3 menos x al cuadrado se despejaría de la siguiente manera. 5 más a cuadrado más 3 al cuadrado más x al cuadrado menos 2 por 3x igual a 5 igual a cuadrada más 9 más x al cuadrado menos 6. A cuadrado igual a menos 5 menos 9 menos x al cuadrado más 6x. A cuadrado igual menos 4 menos x más 6x. Ahora despejamos a cuadrado. Recordemos que también tenemos la ecuación 2 igual a cuadrado más x al cuadrado. Siguiente. Después de despejar a, nos quedaría lo siguiente. 2 igual a cuadrado más x al cuadrado igual 2 menos x al cuadrado. Es decir, las dos ecuaciones que tenemos serían las siguientes, después de hacer todo el trabajo anterior. Que sería al cuadrado igual menos 4 menos x al cuadrado más 6x. La otra ecuación sería al cuadrado igual menos 2 menos x al cuadrado. Y como a al cuadrado y al cuadrado podemos igualar las expresiones obteniendo la siguiente ecuación de primer grado, que sería la siguiente. 2 menos x al cuadrado igual menos x al cuadrado más 6x. Luego 2 menos x al cuadrado más x al cuadrado más 4 igual a 6x, que nos daría un total de 6 igual a 6x, que lo que quedaría sería una fracción de un entero, igual a 1. Sabiendo que el valor de x podemos obtener el valor de y, sería lo siguiente. Y igual a 3 menos x igual a 3 menos 1 igual a 2. Ya sabemos cuánto mide la base, ahora podemos calcular la altura. La primera ecuación sería 2 igual a cuadrado más x al cuadrado. Siguiente. Bueno, como ya sabemos que tenemos x igual a 1, tendríamos que hacer lo siguiente, con las fórmulas que ya habíamos hecho utilizado anteriormente. 2 igual a cuadrado más 1, 2 menos 1 igual a cuadrado, al cuadrado igual a 1. Al cuadrado sería más menos raíz de 1. Y como la altura no puede ser negativa, la altura del triángulo es 1. Y ese sería todo. Y es todo el problema del primer ejemplo de Pitágoras.